Buenos días, señorías. Damos comienzo al nuevo periodo de sesiones del Parlamento de Extremadura, el segundo periodo de sesiones de la 8ª legislatura. Bienvenidos, bienvenidas, sus señorías, público que nos acompaña también aquí en la Cámara Autonómica y también los internautas que nos acompañan a través de la web del Parlamento de Extremadura. Damos la bienvenida también a la consejera de Salud y Políticas Sociales del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura, puesto que no se incorporó al Pleno el 21 de julio por motivos de agenda y se incorpora por primera vez a esta Cámara Autonómica. Le deseo en nombre de toda la Cámara Autonómica los mayores éxitos en esa consejería, consejera. Damos comienzo, como decía, a la sesión plenaria número 6 del día 1 de septiembre del 2011 con la lectura por el ilustrísimo señor secretario primero de la Mesa del orden del día. Tiene la palabra el señor secretario primero de la Mesa. Gracias, presidente. Orden del día de la sesión plenaria convocada para el 1 de septiembre de 2011. En virtud de lo dispuesto en el artículo 119.2 del reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el boletín tal. Sesión plenaria número 6. Orden del día. Declaración institucional contra la violencia de género. Punto primero. Prestación de declaración de acatamiento a la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura por parte de las dos nuevas diputadas en sustitución de los que han renunciado a su escaño. Punto segundo. Elección, designación y nombramiento de personas. Primero. Elección de los 9 miembros del Consejo de Administración de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. Segundo. Elección del director general de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. Segundo primero. Sometimiento al Pleno de la propuesta efectuada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en registro de entrada número 272. 3. Designación de los vocales de la Junta Electoral de Extremadura que le corresponden a la Asamblea de Extremadura de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 2.1987 de 16 de marzo de elecciones a la Asamblea de Extremadura. Muchas gracias, señor secretario primero de la Mesa. Esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.2 del reglamento de la Cámara, propone al Pleno una alteración en el orden del debate, en el sentido de proceder, en primer lugar, a la toma de posesión de las dos nuevas diputadas en esta Cámara, con carácter previo a la lectura de la declaración institucional que se ha consensuado por los dos grupos parlamentarios y la agrupación de diputados. ¿Acepta el Pleno el cambio por asentimiento del debate propuesto por esta presidencia? Bien, gracias. Aceptada la propuesta, pasamos a desarrollar el asunto que figura como punto primero del orden del día. Vamos a dar comienzo a la toma de posesión de las nuevas parlamentarias que se incorporan al Parlamento de Extremadura. Tras ser expedidas por la Junta Electoral Provincial de Badajoz, credencial acreditativa de la condición de diputadas de la Asamblea de Extremadura por la circunscripción electoral de Badajoz, a favor de doña María Josefa Valadez Pulido, por estar incluida en la lista de candidatos presentada por el Partido Popular Extremadura Unida a las elecciones autonómicas del 22 de mayo del 2011, y a favor de doña María Consolación Serrano García, por estar incluida en la lista de candidatos presentada por el Partido Socialista Obrero Español PSOE Regionalistas a las listas autonómicas del 22 de mayo del 2011, a quienes se atribuyen los escaños declarados vacantes por renuncia del ilustrísimo señor don César Díez Solís y el excelentísimo señor don Francisco Fuentes Gallardo, para dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el artículo 15.1, apartado 4 del reglamento de esta Cámara, las señoras diputadas nombradas pasarán a jurar o prometer el cargo desde la tribuna de esta Cámara, poniendo la mano sobre la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Ruego a sus señorías permanezcan de pie para recibir la declaración de acatamiento a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Extremadura. Doña María Josefa Valadez Pulido, baje a la tribuna. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir
fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Gracias, señora Valadez. Puede ocupar su escaño. Doña María Consolación Serrano García, baje a la tribuna. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Muchas gracias, señora Serrano. Puede ocupar su escaño. Se sienten, señorías. Esta presidencia felicita y da la bienvenida a las nuevas diputadas que acaban de tomar posesión de sus escaños correspondientes. Continuamos según el cambio del orden del día del debate acordado por el Pleno con la declaración institucional. Se presenta al Pleno para su aprobación una declaración institucional consensuada por los dos grupos parlamentarios y la agrupación de diputados Izquierda Unida Verde Sie contra la violencia de género, acordada por unanimidad por parte de los tres representantes de los grupos parlamentarios. Ruego a la ilustrísima señora secretaria segunda de la Mesa pase a dar lectura a esta declaración consensuada. Gracias, presidente. Desde la Asamblea de Extremadura, a través de los grupos parlamentarios Popular, Extremadura Unida, PSOE Regionalistas y la agrupación de diputados IU Extremadura Verde Sies, queremos mostrar nuestra repulsa ante los casos de violencia de género ocurridos en Extremadura en los últimos días. En lo que va de año 2011, 40 mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas. La violencia hacia las mujeres es probablemente la violación de los derechos humanos más universal de cuantas se producen en la actualidad. Está presente en todas las sociedades del mundo, sea cual sea su sistema político o económico. No diferencia culturas, religiones, clases sociales o etnias. De hecho, las estadísticas muestran que los derechos humanos de las mujeres no son garantizados plenamente en todos los lugares. Se calcula que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sido golpeada, obligada a mantener relaciones sexuales o sometida a algún otro tipo de abuso a lo largo de su vida. En nuestro país, desde que la violencia de género dejó de considerarse un problema privado y pasó a ser un problema social, ha habido avances legislativos en los últimos años. Leyes como la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, o la reciente Ley Autonómica de Igualdad entre Hombres y Mujeres y contra la Violencia de Género de Extremadura. Pero no es suficiente. Se hace necesaria la conjugación de medidas jurídicas y administrativas y la implicación general de la sociedad para conseguir erradicar un problema con profundas raíces. Desde este Parlamento se quiere hacer especial hincapié en el ámbito de la prevención que supone debe efectuarse un cambio global en la forma de ver las relaciones entre hombres y mujeres y un cuestionamiento de los roles y estereotipos de género, teniendo un papel relevante para ello la comunidad educativa. En este sentido, cobra una especial relevancia la prevención de conductas sexistas y la educación en igualdad de nuestros niños y jóvenes. Una educación en igualdad que desde el ámbito familiar y educativo les muestre modelos de conducta igualitarios, haciéndoles crecer en una sociedad cada vez más justa y con mayores oportunidades. Desde la Asamblea de Extremadura queremos mostrar nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia de género y dejar constancia del firme compromiso de todas las fuerzas políticas representadas en este Parlamento de luchar contra esta lacra social que es la violencia hacia las mujeres. Muchas gracias, señora secretaria segunda de la Mesa. ¿Aprueba el Pleno por asentimiento esta declaración institucional? Queda aprobada por asentimiento la declaración institucional consensuada por los dos grupos parlamentarios y la agrupación de diputados. El segundo punto del orden del día es la elección o designación y nombramientos de personas. En primer lugar, procedemos a la elección de los 9 miembros del Consejo de Administración de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, CESMA. Ruego al señor secretario primero de la Mesa dé lectura a la lista definitiva
de los candidatos y candidatas elevadas por la mesa de la Cámara al Pleno, una vez revisadas las propuestas efectuadas por los grupos parlamentarios de conformidad con lo establecido en el artículo 252.1, apartado C, del Reglamento de la Asamblea de Extremadura. Tiene la palabra el señor secretario primero de la mesa. Gracias, presidente. Doy lectura a la lista definitiva de candidatos elevada por la mesa de la Cámara al Pleno para su elección. Propuestos por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida: don José Pérez Garrido, don Valentín Pacheco Polo, don José María Casares Sánchez, don Bernardino Píriz Antón. Propuestos por el Grupo Parlamentario Socialista Regionalistas: doña Pilar Blanco Morales Limones, don José Luis Lucas Rodríguez, doña Cristina Blázquez Cano, doña Lucía Martín Domínguez. Propuesto por la Agrupación de Diputados Izquierda Unida Verde Siles: doña María del Carmen Hernández Manchas. Gracias. Muchas gracias, señor secretario primero de la mesa. Tratándose de una única candidatura de 9 miembros efectuada por los por los dos grupos parlamentarios y la agrupación de diputados, en los términos acordados por la Junta de Portavoces, procederemos, por tanto, a efectuar una única votación electrónica. Ratifica el Pleno la propuesta de 9 candidatos y candidatas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista y la Agrupación de Diputados Izquierda Unida Verde Sies. Entramos en votación. Sí. Bien, señorías, el resultado de la votación es el siguiente: presentes 64. Sí. Presentes 64. ¿Me lo pueden poner otra vez en pantalla, por favor? Presentes 64. Votos a favor 63. Votos en contra 1. Alguien se ha equivocado y ha sido en la mesa de la Cámara. Queda aprobada la propuesta por unanimidad con la mayoría absoluta de 2/3 exigida por la ley, resultando elegidos por el Pleno de la Cámara los miembros del Consejo de Administración de la empresa pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, de lo que se dará traslado a la Junta de Extremadura para que proceda a su nombramiento. No pasa nada, señorías. Es normal que se equivoque alguien en la primera votación electrónica. En segundo lugar, continuamos con el orden del día del Pleno. En segundo lugar, procedemos a la elección de la propuesta de director general de la empresa pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley 3/2008 de 16 de junio, reguladora de la empresa pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, ha propuesto como directora general de dicha entidad para su elección por la Asamblea de Extremadura a doña Beatriz Maeso Corral. Se somete a votación la propuesta del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en favor de doña Beatriz Maeso Corral para su elección como directora general de la empresa pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, CESMA. Entramos en votación. Resultado de la votación: presentes 64, votos a favor 32, votos en contra 29, abstenciones 3. No habiendo obtenido la candidata propuesta la mayoría de los 3/5 de los miembros de esta Cámara, exigida por la disposición adicional quinta de la Ley 3/2008 de 16 de junio, reguladora de la empresa pública
Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, se procederá, de conformidad con lo previsto en la citada disposición, a una nueva votación que tendrá lugar en la sesión plenaria transcurridos 15 días y en el que se requerirá el pronunciamiento favorable de la mayoría absoluta de la Cámara para la elección de referida candidata. En tercer lugar, procedemos a la designación de los 3 vocales de la Junta Electoral de Extremadura que le corresponde proponer a la Cámara de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 2/1987 de 16 de marzo de elecciones a la Asamblea de Extremadura. La relación de candidatos propuestos por los grupos parlamentarios es la siguiente. Propuesto por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, don Gonzalo García de Blanes Sebastián. Propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas, don José Manuel Jover Lorente. Propuesto por la Agrupación de Diputados Izquierda Unida Verde Síes, don Diego Joaquín Flores Lozano. En los términos acordados por la Junta de Portavoces, procedemos a efectuar una única votación electrónica. Ratifica el Pleno la designación de don Gonzalo García de Blanes Sebastián, don José Manuel Jover Lorente y don Diego Joaquín Flores Lozano como vocales de la Junta Electoral de Extremadura, propuestos por el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista y la Agrupación de Diputados Izquierda Unida Verde Síes. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 64, ninguno nulo, ninguna abstención, ninguno en contra. Por tanto, con el resultado de la votación manifestado, queda aprobada por unanimidad la designación de don Gonzalo García de Blanes Sebastián, de don José Manuel Jover Lorente y de don Diego Joaquín Flores Lozano como vocales de la Junta Electoral de Extremadura, de lo que se dará traslado a la Junta de Extremadura para que proceda a su nombramiento. Finalizado el orden del día, se levanta la sesión.